Romanos, un estudio inductivo. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Señor, gracias te doy porque podemos seguir estudiando tu palabra y te suplico en el precioso nombre de Jesús que la guía tuya, Señor, sea tan efectiva, tan buena como ha sido hasta este momento en cada una de nuestras lecciones. Te ruego y te suplico que el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos tome de la mano y nos lleve por tu camino de verdad. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y ella es la que nos lleva a conocer tu santa voluntad. Por eso te ruego ahora, en el nombre de Jesús, que en esta lección tu inspiración, tu espíritu, tu ayuda nos guíen y que cada verdad se fije en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 16 de Romanos Inductivo. Hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 14. Para eso vamos a iniciar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Aquí hay algo curioso, y es que la mayoría de las traducciones, especialmente las traducciones modernas, no traen la frase los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué razón se presenta esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque esta frase, la frase que estamos aquí cuestionando, es una interpolación al texto original hecha por algún copista, ya que no figura en las copias de los documentos más antiguos. Que esta frase esté allí o no, realmente no tiene mucha importancia, porque no modifica el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso, la mayoría de versiones de la Biblia la eliminaron, porque es evidente que el apóstol Pablo no la escribió. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque entró en vigencia otra ley mucho más contundente y absoluta que la ley del pecado y de la muerte, que es la ley del Espíritu. Escuche, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta nueva ley nos liberó de la primera ley, la ley del pecado y de la muerte que nos esclavizaba. Por lo cual es sumamente importante y necesario recalcar dos palabras que aparecen aquí. Ninguna condenación. Estas dos palabras, ninguna condenación. Y el sentido completo de ninguna es nadie, ninguno, nada, en absoluto, en absoluto, en nada. En nada se nos podrá condenar solamente porque estamos en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo Jesús. Versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en
vosotros. Yo creo que aquí es donde se puede pensar en que, tomando todo el contexto de Romanos 8, seguramente algún copista pensó que sería como desde el punto de vista sano, poner en lo que nosotros tenemos como el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque no hay una dicotomía, no hay una disociación entre todo lo que dice Romanos 8 y esto que dice el versículo 1. Muy bien, pero vamos a continuar aquí con nuestro estudio. ¿Qué es imposible para la ley? ¿Qué es lo que es imposible? Es imposible para la ley cambiar nuestra naturaleza pecadora. La ley no puede ser impuesta con penas de cárcel, de muerte, con multas o con ejecuciones, con castigos ejemplares, incluso con torturas y con todo lo que resulta inútil ante el dominio del pecado que está en cada ser humano. Toda ley es débil ante la fuerza del pecado, inclusive la ley de Dios, escrita por su propia mano y confirmada con señales y el estruendo de aquellos truenos, trompetas y emisiones de humo, con severas advertencias de que se necesitaba, y si no vendría un castigo si no se obedecía. Y con todo esto, mire, con todo esto que se estaba anunciando, el pueblo de Israel la desobedeció. ¿Por qué razón? Porque eran imperfectos, como usted, como yo. Porque la ley era incompleta. No, la ley no era incompleta. Somos nosotros los que tenemos el problema. La ley de Dios es perfecta, pero nosotros somos los imperfectos. La ley de Dios es fuerte, pero nosotros, ay Dios mío, nosotros somos débiles, demasiado débiles. Qué tristeza. No hay manera de librarnos de esto, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios para cambiar la situación del ser humano? Para destruir la fuerza enemiga desde adentro. Escuchen, desde adentro. Dios envió a su propio Hijo, a quien hizo penetrar dentro de la naturaleza humana, semejanza de carne de pecado. Para destruir esa ley, la ley del pecado y de la muerte que tanto daño había hecho a la humanidad. Pero Cristo no podía destruirla sin destruirse a sí mismo. Es algo así como dinamitar una fortaleza y hacerla saltar por los aires estando uno adentro. Esa fortaleza era una trampa perfecta. Desde afuera era inexpugnable y conquistarla por dentro significaba la muerte segura. Así que Jesucristo, metido en la carne, condenó al pecado en la carne, llevando el pecado a la muerte con su propia muerte. Así rompió con el poder del pecado al matar al pecado en su carne. Todos estos son los misterios que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros, las cosas grandes de su misericordia. ¿Cambió la situación de la ley de Dios después de la muerte de Cristo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Cristo destruyó. Escuche, Cristo, oiga, ¿qué pasó aquí con mis ayudas? Me fui para donde no era. Aquí, ahora sí. A ver. Ay, me fui, me perdí. A ver. Cristo destruyó el poder del pecado en nosotros para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, otras versiones dicen de la siguiente manera:
De esta manera, la perfección que proponía la ley estaría al alcance de los que ya no andamos por los caminos de la carne, sino por los caminos del Espíritu, dice la versión latinoamericana, a fin de que las justas demandas de la ley tuvieran su pleno cumplimiento en nosotros, dice la nueva versión internacional. La ley de Dios, que antes fue empleada por el pecado para condenarnos, es la misma ley que nos había matado por causa del engaño del pecado. Ahora recuperó su lugar original y su carácter primitivo de ser buena y justa gracias a Jesucristo. Ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿De dónde se establece la diferencia entre los que son de la carne y los que son del Espíritu? La diferencia se establece en el ser, y en el ser determina la forma del pensamiento. Una manera de pensar lleva al ser humano a la desesperación y a la muerte. En cambio, la otra lo lleva a la vida y a la paz. Pero el pensamiento es el resultado de lo que somos. Lo que somos determina la forma como pensamos. Se dice que lo que uno piensa determina lo que uno es. Pero para Pablo, lo que uno es determina lo que uno piensa. Diciendo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ponen su pensamiento, su intención en lo que es su naturaleza. Si pertenecen o son de la carne, no debemos esperar otra cosa de ellos, porque el pecado aún los mantiene cautivos, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. En cambio, los que son del Espíritu, la manera de pensar del Espíritu es vida y es paz. Un poquito complejo esta situación, ¿verdad? Porque es una discusión que quién sabe si tenga fin. Usted sabe que hay discusiones que, como la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina, esa es una de esas discusiones que nunca van a tener fin. Pues déjeme decirle que esta también es un poquito complicada, porque lo que uno piensa determina lo que uno es y lo que uno hace. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo que lo que uno es lo que determina lo que piensa y lo que hace. Yo creo que los dos sentidos tienen la razón, pero bueno, dejemos ahí el asunto, no nos compliquemos nosotros la vida con eso. Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, mirando esto, enseñanzas encontramos nosotros en este párrafo que acabamos de leer. Mira, encontramos varias enseñanzas. Primero, aprendemos aquí que después de nuestra conversión a Cristo, cambió nuestro estilo de vida. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. En el griego dice literalmente, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. No aparece el artículo el, sino simplemente estáis en Espíritu. Segundo, aprendemos que no podríamos cambiar si no tenemos el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu habita en vosotros. El Espíritu Santo
no ha venido para irse o para ir y venir como si fuera una visita, sino para habitar, es decir, para hacer de nuestro cuerpo una morada permanente. Tercero, aprendemos que el Espíritu Santo es un indicio de que nosotros pertenecemos a Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta frase puede traducirse también: si alguno no tiene el Espíritu del Mesías o el Espíritu mesiánico, no es de él. Eso es lo que traduce la Nueva Biblia Española. Y también se traduce: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es cristiano. Cuarto, aprendemos además que aunque nuestro cuerpo va a morir, Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos volverá a la vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muy bien, vamos a leer ahora lo que nos dice Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué debemos matar para poder vivir? Aquí Pablo nos presenta un argumento puramente, netamente militar. Matar para vivir. Si no mato, me matan. Las obras de la carne son nuestros letales enemigos. Están decididos a destruirnos. Toda alianza o arreglo con ellas, es decir, con las obras de la carne, empeorará nuestra situación. Si nos ponemos a su servicio, nos matan. Si nos rendimos, nos matan. Si no luchamos, nos matan. Las obras de la carne actúan igual que el cáncer o el SIDA. Si no los destruimos, nos destruirán. Si permitimos que nuestro cuerpo sea su caldo de cultivo, nos devorarán. Porque ustedes viven según la carne y irán a la muerte. Dice Pablo, mire, si ustedes viven según la carne, no les queda otro camino que la muerte. En cambio, si matan por el Espíritu las obras de la carne, vivirán, dice la versión latinoamericana. Eso es lo que dice la versión latinoamericana. Pero, ¿qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Mire, ser guiados por el Espíritu de Dios es dejarse llevar. Es moverse en la dirección que sopla el viento del Espíritu. Para entender el concepto, debemos señalar que el término ser guiado está en tiempo pasivo en el griego. Agontai, haciéndole el acento en la A, agontai. Y se traduce como ser guiados, traídos, conducidos, movidos, dirigidos por el Espíritu de Dios. Por lo cual, el cristiano no depende de sí mismo sobre el rumbo que debe tomar, ni la decisión que debe hacer, ni en sus fuerzas. El cristiano nunca puede depender de sus fuerzas. Nosotros tenemos que depender del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que actúa, que toma la iniciativa, que nos mueve, y pues desde luego dejarnos llevar por el Espíritu es una indicación de que somos hijos de Dios. ¿No le parece a usted como más sano, más fabuloso dejarnos guiar, dejarnos ser llevados por el Espíritu Santo? Si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, primero vamos a tener el beneficio de vencer la carne,
y las obras de la carne. Vamos a tratar de memorizar un texto bíblico que es el versículos 12, 13 y 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No está difícil, es cuestión de en un momento tomar nuestra Biblia y leerlo una vez, otra vez y otra vez hasta que se nos quede aquí en nuestra memoria. Además que es un texto bíblico muy, como diría yo, excelente para mantenerlo en nuestra mente, para que sea parte de nuestra vida diaria. Esta es una lección que nos reta a nosotros a vivir en el Espíritu. Yo sé que dependiendo de ciertos lineamientos teológicos, podemos llegar a la determinación de qué es vivir en el Espíritu y qué no. Aquellos que son de la tendencia pentecostal y ultrapentecostal van a pensar que vivir en el Espíritu es estar hablando en lenguas todo el tiempo, estar profetizando. Esa sería su manera de creer que están viviendo en el Espíritu. Las personas que son de lo que nosotros llamamos los reformados van a pensar y van a decir que vivir en el Espíritu es cuando uno se acomoda a la palabra y vive conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. Yo creo que los dos tienen razón. Lo que pasa es que el uno no puede excluir al otro. Porque si usted nota en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo sé que de ahí no se deben sacar doctrinas, yo lo sé, pero la historia se escribió para nosotros lecciones de vida. Entonces la historia de la iglesia en el primer siglo, en los primeros años, en ese desarrollo de los primeros años de la iglesia, usted va a encontrar que en el libro de los Hechos el mover del Espíritu era un mover como un poquito visible. Era visible a través de las lenguas, a través de los dones, a través del mover de Dios dentro de la iglesia. Es lo que se recibió también en Corinto, pero allí lo pervirtieron un poquito, pero de todas maneras allí se podía ver que la vida en el Espíritu es una vida sobrenatural. Y seguramente que cuando Pablo nos habla aquí en Romanos 8 de vivir en el Espíritu, nos está hablando de eso, de que yo soy guiado en todo por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo tengo yo la certeza de que es el Espíritu Santo el que está hablando a mi mente? Oh, muy sencillo. Porque yo someto eso que yo pienso que es del Espíritu, lo someto a ver qué me dice la Biblia. Y si está conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, puedo estar seguro que es el Espíritu de Dios que me está guiando. Darle una lectura al Salmo 119, una lectura de esas que yo llamo de una sola sentada, es decir, que usted comienza a leerlo y no para hasta que termina de leerlo, le enseña a uno la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay textos que sabemos de memoria que nos muestran eso. Por ejemplo, hay un texto ahí en el Salmo 119 que dice que la ley del Señor es más dulce que la miel. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a guiar a nosotros, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso no excluye las experiencias. Permítame este término que quizás no va a quedar muy bien, pero que de pronto nos puede ayudar. Las experiencias en cierta forma místicas. Eso de que yo recibí, que yo sentí, hay que ponerlo dentro del marco de la palabra y nos vamos a dar cuenta que lo uno no excluye al otro. Yo puedo sentir, yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo. Yo muchas veces he tenido experiencias en mis tiempos devocionales de oración en los que después yo digo, Dios mío, tú estabas ahí guiándome. Y sé que era Dios quien me estaba guiando. Entonces, son experiencias que son corroboradas, pues, ya sea por la experiencia o por la misma palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí la lección número 16. Si tiene preguntas o inquietudes, con toda libertad puede escribirme. Mi correo electrónico es muy fácil, victorbuitrago@gmail.com. Entonces, si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja, algún reclamo, con libertad puede hacerlo. Dios le bendiga, lo espero en la lección número 17. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita.
Dios le bendiga.